Bienvenidas, bienvenidos sean todos a una nueva versión más de nuestro programa Fuerte y Claro por el Derecho a Decidir. Hoy tenemos un episodio muy particular, muy especial, dentro de este marco de la programación que se ha realizado. Hoy vamos a hablar de un tema un poco complicadito, pero es un tema que sí se debe debatir y este es el espacio adecuado para hacerlo. Hoy hablaremos sobre matrimonio igualitario. Para poder hablar de este tema tenemos dos invitados de lujo hoy. Primero vamos a presentar a Martín Vidaurre, que nos está acompañando esta vez no en el estudio, pero sí a través de la virtualidad, ¿no? A través de la plataforma de Zoom. Martín Vidaurre es un activista, es un abogado activista de muchos años de experiencia, precisamente trabajando en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Ahora actualmente trabajando con IPAS Bolivia, institución con la cual nosotros como Defensores del Pueblo estamos realizando varias actividades conjuntas en pro precisamente de los derechos humanos. Buenos días, bienvenido Martín. Muy buenos días, estimado Renzo, y a través tuyo agradecer a toda la Defensoría, a su cabeza máxima, la Defensora del Pueblo, por esta invitación y obviamente a Paula Tapia que va a estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar en este espacio. Del mismo modo quiero presentarles ahora a todos ustedes a Paola Tapia, la doctora Paola Tapia, colega nuestra que trabaja precisamente acá en la Defensoría del Pueblo. Ella es la jefa de la unidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad y materias de especial protección. Muchas gracias, Paola, por hablar de este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias, Renzo. Bienvenidos todas, todos y todes. Un saludo también a Martín. Y bueno, dispuestísimos a poder conversar y dialogar sobre este importante tema. Muchas gracias. Bueno, sin más, entonces comenzamos a adentrarnos al tema para poder ya precisamente ir abarcando y conociendo un poco las impresiones, posturas, avances que estamos teniendo en este tema. Para esto, Martín, me gustaría por favor empezar contigo y hablar un poco en relación al artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esto te lo dejo para que lo puedas trabajar, y obviamente viendo desde esta perspectiva del matrimonio, desde una mirada social y una mirada de los derechos humanos. ¿Qué podemos decir al respecto, Martín? Querido Renzo, bueno, como tú lo decías, es un tema que se ha vuelto, ¿no?, complejo desde el punto de vista de la falta de interpretación y la falta de aplicación de normativas y todo el avance y la progresividad que se tiene en el marco de los derechos humanos. En relación justamente al artículo que nos mencionas de la Convención, perdón, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 16, donde hablan que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Y el parágrafo 2, que es muy importante, que te indica que solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio. Esto obviamente, como muy bien sabemos, tiene muchos años de antigüedad y diferentes instrumentos que podemos ir conversándolos han ido generando interpretaciones y elementos de progresividad, vuelvo a reiterar, de cómo se debería interpretar este artículo y cómo se debería entenderlo, que no tiene que estar separado efectivamente de lo que es el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación. Entonces, haciendo un análisis muy breve y muy concreto al respecto para más bien conversar y que no sea simplemente un diálogo, es importante recordar que efectivamente también en la misma declaración, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en diferentes convenciones que ha ratificado el Estado boliviano, efectivamente lo que se tiene es que se tiene que llegar y todos los seres humanos, todos los seres humanos tienen igualdad ante la ley y obviamente el derecho a la no discriminación. Esto ha generado diferentes sentencias en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, donde ya ha interpretado que para empezar, este artículo que mencionas, querido Renzo,
no decía orientación sexual e identidad de género, pero ya en diferentes sentencias, y para no entrar en mucho detalle, ya hace referencia a que esto no era limitativo, sino que efectivamente va a responder a necesidades dentro de las ciertas requerimientos de diferentes circunstancias que van pasando en relación a los derechos de poblaciones específicas o personas en particular. Y en sentencias como caso Atala Rifo versus Hijas, el caso Duque, por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte, ya determina que obviamente la orientación sexual e identidad de género está enmarcada en la protección de los derechos humanos, la igualdad ante la ley y la discriminación. Y aquí nos vemos en una encrucijada, porque cuando se lee de manera obviamente demasiado sesgada o demasiado al pie de la letra, entenderíamos que solo tendría que ser en teoría hombre y mujer, y eso entramos en un tema de absolutamente una mirada sesgada, una mirada discriminatoria, una mirada que sin avances de derechos, entre otros aspectos, que efectivamente genera que no se esté brindando derechos a ciertas personas, en este caso por su diversa orientación sexual e identidad de género. Esto te dice el caso Atala Rifo, Hijas, por dar un ejemplo, o el caso Duque, o una opinión consultiva, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, donde efectivamente te determina que ya no puede haber esta diferencia, no puede existir que no se pueda, y por eso entramos en el término matrimonio igualitario, donde se pueda establecer tal vez otras figuras o tal vez no brindar este derecho de lo que es el matrimonio y todo lo que conlleva lo que es el matrimonio. Pero acá lo importante es que qué derecho humano es el que se está vulnerando, en este caso a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Y en algún momento tal vez podemos tener unos 5 o 2 minutos, porque también se está vulnerando en el Estado boliviano el derecho, en este caso, a las personas trans a contraer matrimonio por una sentencia en Bolivia, ¿no? Entonces, efectivamente, en este caso, estimado Renzo, Paola, el tema es que efectivamente lo que se está haciendo es caso omiso a el respeto del derecho a formar una familia, que es el derecho que tenemos todos, todas y todos los seres humanos para lograr esto. El matrimonio, la unión libre o lo que quieras llamarlos, básicamente son instrumentos que te permiten llegar a ejercer ese derecho, ¿no? Entonces es bastante complejo entender, y aterrizando en nuestro país, que tengamos efectivamente un artículo 14 donde prohíbe toda forma de discriminación en los derechos consagrados en la misma Constitución Política del Estado, dentro de los cuales está obviamente el poder ejercer el matrimonio, pero te dice en el artículo 66 que efectivamente es entre un hombre y una mujer. Como te digo, depende mucho de la interpretación que se tiene en relación a los textos, ya sean internacionales o nacionales, que vamos leyendo. Y un último punto que también me gustaría tocarlo. Esto se reflejó el 2015 con el Código de las Familias, que se trabajó muchísimo con diferentes organizaciones, poblaciones, lideresas, líderes de la población LGBTIQ+, para ampliar la figura de las familias diversas, el tema de que ya no sea simplemente entre hombre y mujer, pero pusieron candados, porque su interpretación en su momento de de legisladores de diferentes aspectos en el momento, y ponen candados en el Código de las Familias, es que solo tiene que ser entre un hombre y una mujer el ejercer el matrimonio o la unión libre de hecho. Es más, te dicen que es nulo por derecho que efectivamente si es entre un hombre y una mujer, si se contrae un matrimonio, lo cual obviamente volvemos a ser discriminatorios y contradictorios
con un artículo 14 de la Constitución Política del Estado, con el control de convencionalidad que se debería tener en su momento y obviamente nuestro bloque de constitucionalidad, lo cual efectivamente es muy complejo para abordar este tema. Y último tema, hay una deuda histórica sobre estos aspectos, más allá de las propuestas de ley, más allá de todo lo que se ha ido trabajando, porque hay una disposición transitoria quinta en el Código de las Familias donde determina que se tiene que regular todas las formas para ejercer el derecho a la familia de todas las familias diversas que existen en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y es algo que se ha ido trabajando durante muchos años, lo cual efectivamente, como digo, creo que ya es una deuda histórica hace muchos años, más allá del Código de las Familias. Muchas gracias, Martín. Y cierto, mucha razón, parece que en este caso, ¿no, Paula? Ya todo ese marco legal de derechos está planteado, ¿no? Y algunas otras avances también internos que hemos tenido. Pero siendo que tú trabajas en esta unidad, estás en contacto con la gente, tú tienes un contacto muy estrecho, conoces su realidad, su vida. En relación a este tema de la mirada social, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tendría esto para la comunidad? Muchísimas gracias, Renzo. Y bueno, como tú bien lo has dicho, el camino normativo, la luz de los derechos humanos creo que está clara respecto a que no debe haber ningún tipo de diferenciación entre un tipo de familias y otro tipo de familias, ¿no? No podríamos darle la validez o reconocimiento a unos y un desmedro a otros, ¿no? Desde el punto de vista social, es mucho, yo creo que más complejo comprender el tema, ¿no? Y mucho más importante aún. Bueno, como Estado boliviano, como Defensoría del Pueblo y bueno, como todo sistema interamericano de protección de los derechos humanos, se ha dado un valor de importancia a lo que se considera familia, a lo que se compone como familia, ¿no? Pero justamente esta opinión consultiva, la 2417, ha establecido de que no hay, a la luz de los instrumentos interamericanos o incluso del sistema universal o del similar del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, una figura única que debe ser entendida como la única forma de constitución de este núcleo social, más importante que te podría decir que la familia, ¿no? Y es esta misma interpretación que hace nuestra Corte Interamericana, de que hay núcleos familiares, de sentimentales, que van mucho más allá de este concepto tradicionalmente arraigado, que es el compuesto por una mujer, un varón y unos niños, ¿no? Que, como lo dice la propia Corte, ha ido evolucionando en la sociedad, ha ido evolucionando por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, menciona el tema de los conflictos armados que hubieron en Colombia, han obligado que haya muchas familias que han tenido que ser desplazadas. Esto ha implicado que muchas familias se han tenido que dividir o han perdido seres miembros de la familia. Lo mismo con, por ejemplo, algunos problemas sociales de otros países, como por ejemplo la inmigración venezolana, ha meritado que muchos niños, niñas en Venezuela queden a cargo de abuelas, tías, tíos. Entonces ha modificado también la estructura social de ese país, y no por eso van a tener que dejar de ser considerados núcleos familiares o familias en sí. Lo mismo ocurre tal vez en nuestro país. No hemos tenido situaciones de ese tipo, pero en nuestro país hay una diversidad de familias, ¿no? Familias que están compuestas por solamente la mamá, ¿no? Una madre, un referente materno y niños, o muchas veces están muchas veces hermanos mayores que se hacen cargo de los niños, niñas. Entonces también son núcleos familiares. Y dentro de esta diversidad de familias, porque hay que decirlo, estamos en un estado plurinacional, también están las familias compuestas por estas parejas, ¿no? De parejas de personas del mismo sexo, parejas de personas trans, que han compuesto y han conformado familias, que han reconocido a los hijos de la pareja, o incluso han coadyuvado por ejemplo, a la crianza de ni siquiera hijos propios, sino hijos de la familia, de la hermana, de la prima que quedó viuda, etcétera. Han asumido ese rol de maternal, paternal, ¿no? Que
ha compuesto entre sí esos vínculos familiares. Entonces, esta evolución de lo que hemos considerado también como un núcleo único, también tiene que ser adaptado a la realidad y por ende también amerita un reconocimiento legal. Y yo creo que ahí va la importancia social, porque no podemos como sociedad boliviana dejar de mirar hacia este lado, dejar de mirar y reconocer la importancia y el aporte que hacen estas familias y que también constituyen verdaderos centros de construcción, aporte al Estado, de cuidado y de formación, por supuesto, de ciudadanas y ciudadanos en el marco del amor, el respeto, que lo hace cualquier familia que podamos conocer, ¿no? Y bueno, ahí las organizaciones de personas LGTBIQ+, por supuesto, siempre han manejado como una importancia en su demanda el derecho a tener el reconocimiento y la protección principalmente, ¿no? Que es lo que ellos buscan, ellos y ellas, buscan el reconocimiento del Estado, de estos vínculos jurídicos, de estos vínculos sentimentales para que se transformen en vínculos legales y puedan tener efectos, porque bueno, se han dado casos, ¿no, Renzo? De que, por ejemplo, se produce una división, una separación de la pareja, pero se han constituido bienes en el tiempo que han sido familia, y bueno, eso también amerita poder hacer una distribución del patrimonio de forma equitativa. O por ejemplo, cuando una persona de ellos lamentablemente ha fallecido, ¿qué pasa con los bienes? No va a tener derecho a la sucesión, no va a tener derecho, por ejemplo, a la protección de las niñas, de los niños que vieron en esta unión, en la crianza. Entonces, todos esos aspectos que están regulados para el matrimonio, digamos, convencional que existe en nuestro país, tienen que también ameritarse y pensarse y repensarse para las familias diversas. Otros países de nuestra región ya lo han hecho, por lo tanto no estaríamos descubriendo la pólvora, ya tendríamos no más que aplicar los instrumentos interamericanos, aplicar con preferencia nuestro bloque de constitucionalidad, si es que hubiera alguna traba incluso en nuestra constitución, para que esto pueda ser viable tanto en lo social y que se vea reflejado en lo legal. Correcto, sí, bueno, todo el tema social, como tú decías, tiene todas estas implicancias que no necesariamente se ven reflejadas en el tema normativo, ¿no? Y todo este tema, pues, como tú mencionabas, ¿no? Vínculos objetivos, el tema de las herencias, el tema de nuestras propiedades, cosas juntas que hemos construido, ¿no? Que también debe ser legalmente reconocido. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora, por favor, tanto Martín como Paola, nuestra primera pausa, y en un momento continuamos con el programa. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan, ¿no? en los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afilies a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. Seguimos con Fuerte y Claro, con el derecho a decidir. Hola, dentro de este tema que estamos hablando precisamente del matrimonio igualitario, quiero compartir contigo una afirmación que se ha escuchado por ahí
y más o menos conocer cuál sería el punto de vista que tú tienes al respecto. El matrimonio igualitario no es un privilegio para los gays, es igualdad de derechos. La intención es a quién protege, a quién les beneficia, qué se está perdiendo o no se está permitiendo sobre el matrimonio igualitario. Bien, sí, es muy recurrente escuchar, especialmente de algunos sectores conservadores, ¿no? Que ellos, cuando se refieren a la comunidad LGTB, que hablar que es un privilegio que están buscando al querer casarse, ¿no? Y como lo mencionábamos en el anterior bloque, esto implica justamente el generar un trato no discriminatorio hacia un sector de la población. Si el Estado va a omitir, digamos, una regulación o va a invisibilizar ese tipo de vínculos sentimentales, afectivos que se generan entre las personas de la diversidad, como Defensoría del Pueblo creemos que se está generando un trato diferenciado, altamente discriminatorio. Por supuesto, no se está obrando con todo el principio de igualdad hacia esta población y, por supuesto, la única forma de lograr, digamos, transversalizar ello o cambiar ello es aplicando los estándares interamericanos. ¿A quién se protege? Principalmente es justamente a las personas que componen las familias diversas, ¿no? Las familias diversas compuestas puede ser por personas del mismo sexo o personas trans, también a los hijos, hijas que también están presentes en las familias, también a sus patrimonios, ¿no? El tema de seguridad social, por ejemplo, hay muchas personas que han llegado al tema de la jubilación y no han podido, por ejemplo, acceder a una renta para la persona, la pareja. El tema de la herencia. Comentarte solamente, Renzo, que estamos como Defensoría del Pueblo haciendo seguimiento a un caso en la ciudad de Cochabamba de una pareja de personas del mismo sexo en la cual lamentablemente, ellos construyeron un patrimonio por más de 20 años. Uno de ellos lamentablemente por el tema de COVID falleció y dejó a la pareja en total desprotección. ¿Cómo la dejó desprotegida? Pues dejó la casa que estaban terminando de pagar en el banco, que estaba a nombre de la persona que falleció, la deuda, dejó un vehículo a nombre de la persona que falleció, dejó cuentas bancarias que por supuesto eran parte del patrimonio que ambos hicieron, ¿no? Una vez fallecida esta persona, por ejemplo, la familia, al no entender, digamos, la implicancia del reconocimiento, del amor que se tenía entre ellos, pues prácticamente quiere hacerse de los bienes que ha dejado este ciudadano. Y esto va en desmedro de la otra persona porque él también ha aportado, él ha construido, y si fuera una familia o una pareja convencional, lo que pasaría es que la mujer o el varón heredaría sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema porque están las reglas claras. En este caso, al no haber esa disposición, se está dejando en desprotección a este ciudadano. Sin embargo, eso aún se agrava más porque este ciudadano acudió ante un juez de familia a efecto de que se le declare como heredero al haber fallecido la pareja, ¿no? Porque era una unión libre de 20 años de trayectoria, ¿no? Lamentablemente tampoco ahí la jueza obró, digamos, aplicando de forma directa la convención sobre este caso que le manda como autoridad jurisdiccional el reconocer este vínculo y protegerlo, ¿no? Y aplicar la normativa al igual que lo haría como cualquier otra pareja. Sin embargo, el tema no está cerrado, estamos todavía haciendo incidencia para que esto se revierta y se le pueda dar el reconocimiento y la protección a este ciudadano en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos y sin ningún tipo de discriminación y trato diferenciado por el tema de su orientación sexual. O si fuera una persona, o si fuera otro tipo de persona, tal vez en base a su identidad de género, ¿no? Y es lo que se está perdiendo, yo creo, en base a lo que tú me preguntas. Como sociedad estamos permitiendo, como instituciones del Estado, en este caso, como menciono, no hay una norma y ya cuando uno acude ante la jurisdicción ordinaria, tampoco hay una acción efectiva de parte de una juez, no hay una aplicación directa de la convención, ni tampoco de una opinión consultiva como la 24.
Lo que se está perdiendo es justamente la posibilidad de materializar y de que el Estado boliviano cumpla los derechos humanos de todas las personas en igualdad, ¿no? Lamentablemente, creo que hace falta mucha educación, no solamente a la ciudadanía, sino también de las autoridades, ¿no? Que están llamadas por ley y que tienen la obligación de aplicar de forma preferente los estándares interamericanos de derechos humanos, incluso aún cuando hay esa colusión, como lo mencionaba Martín, respecto, por ejemplo, a nuestro Código de Familias, que establece que no es válida aquella unión si no es realizada entre un hombre y una mujer. Pero todo esto ha sido superado, ya hay jurisprudencia, hay interpretaciones de la Corte Interamericana, del Sistema Interamericano y propio del Sistema Universal que coadyuvan y permiten a que esto se pueda materializar. Gracias, Paula. Sí, en realidad el privilegio para otros parece, ¿no? Exacto. Martín, paso contigo. ¿Qué opinas de esta afirmación que nosotros planteamos, ¿no? El matrimonio igualitario no es un privilegio para los gays, es igualdad de derechos. Totalmente de acuerdo con la afirmación. Es más, yo pondría, tal vez le añadiría ahí un tema de que no solo para las personas con diversa orientación sexual, sino también lo que decía, personas con diversa identidad de género, ¿no? Primero, abarcarnos a la afirmación vertida, porque obviamente no es un privilegio, no es algo que se tenga que conceder, no es algo que es un tema de que tendría que reivindicarse. Es algo que el Estado ya debería, cualquier Estado, no solo el Estado boliviano, pero hablando de nuestro Estado, que ya debería incorporarlo y subsanar esta vulneración de un derecho, y que ni siquiera es un derecho, como muy bien lo decía Paula, sino es una coalición de derechos que se desprende efectivamente de lo que es el derecho a formar una familia, ¿no? Y Paula me hacía recuerdo mucho de varias cosas que no nos damos cuenta del día a día, ¿no? Del tema de no solo los bienes, sino el tema de también de qué pasa cuando internan de emergencia a tu pareja. Tú tienes que firmar ¿no? Tú tienes que firmar efectivamente un consentimiento que la van a intervenirla, y que toda la responsabilidad, etcétera, ustedes conocen muy bien, y no la toman como alguien ni siquiera de la familia, ¿no? Lo toman como un amigo más, como alguna persona, y que no tiene obviamente ese carácter jurídico para hacerlo. Otras cosas tan pequeñas que hemos visto también en su momento, cómo sacas un crédito en el banco como pareja, que también existe. No están regulados esos temas, ¿no? Y cosas tan pequeñas que es tan naturalizado desde el punto de vista heteronormativo, ¿no? Que efectivamente para las diversidades no está y tiene límites. Y esto realmente afecta de manera muy compleja. El tema de la herencia realmente es un tema es muy, muy complejo, pero no lo están... pero tiene un inicio, no les están permitiendo efectivamente lograr consolidar este estatus jurídico, o brindarles este estatus jurídico para que efectivamente puedan ejercer todos los derechos, ¿no? El tema y por qué no decirlo también, adoptar en pareja, ¿no? El de, como está establecido también en el código, pero hay limitantes al respecto, ¿no? Entonces hay vacíos. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Que efectivamente no se está dando cumplimiento a un bloque de constitucionalidad que nosotros como Estado Plurinacional de Bolivia ya hemos ratificado todas las convenciones, todas las declaraciones, y dentro de lo que son las jurisprudencias en el marco del sistema interamericano, la opinión consultiva, entre otros aspectos, son de carácter vinculante para nuestro Estado. Es decir, no se debería estar en una lucha constante de reivindicación al respecto. Por tanto, efectivamente, ya debería estar reconocido el derecho, no se debería estar poniendo en discusión, y hay algo que es bien interesante que han manejado muchas autoridades en diferentes momentos en la historia de Bolivia, por lo menos los últimos 10, 15 años, que todavía, perdónenme la palabra, pero se atreven a poner en cuestión este derecho, y que la ciudadanía, es decir, que todos los bolivianos y bolivianas tengamos que ir
porque ni siquiera corresponde, ni siquiera desde el punto de vista, como decías, ético, peor normativo y peor lógico, poner en consulta si realmente deberían tener este derecho las personas de diferente sexo. Y se lo ha planteado en varias ocasiones. No es un tema de que es, y realmente eso indigna, ¿no? Indigna porque tenemos a personas sí, privilegiadas en todos sus derechos, ¿no? En teoría, los que no son de la diversa orientación sexual e identidad de género, y las que tienen diversa orientación sexual e identidad de género, no pueden acceder a ciertos derechos porque básicamente, y la opinión consultiva lo dice, ¿no? Es voluntad del Estado. Y efectivamente es voluntad del Estado de dar cumplimiento e ir cambiando su normativa para que esto ya no suceda y no caer en lo que es efectivamente la discriminación directa en este caso, o discriminación múltiple que ocasiona al respecto. Entonces, obviamente ahí quisiera dar un tema de reflexión que ya no podemos, ya debería haber salido una resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, no emitir sobre el tema de que ya cuál es el resultado de todo este análisis que estamos haciendo el día de hoy para hacer por lo menos ciertos avances e ir avanzando al respecto, ¿no? Hay otras deudas que se tienen en relación. Y un pequeño paréntesis, también efectivamente, como sabemos, si bien hay este vacío jurídico para las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, hay una sentencia en Bolivia donde prohíbe, o por lo menos determina que todavía se tiene que regular para las personas trans, ¿no? Transexuales y transgénero, una vez cambiado su nombre, datos, sexo, imagen, con la acción abstracta de inconstitucionalidad que interpusieron a la ley 807, ley de identidad de género, que la Asamblea, el tribunal le exhorta o le pide a la Asamblea Legislativa que tiene que regular cómo debería casarse una persona trans. O sea, por favor, estamos en una contradicción total, porque voy a dar un ejemplo. Si una persona transexual y transgénero cambia su nombre, dato del sexo, imagen, y vamos a ser tan heteronormativizados en este momento para hablar de este tema, y cambia su nombre a masculino y se quiere casar con una persona que en su sexo está femenino, lo cual estoy totalmente contrario, pero vamos a hacer caso, digamos, a lo que dice la norma, tal cual. ¿Por qué le están prohibiendo si no estamos vulnerando ninguna norma? Porque la persona trans que ha cambiado su nombre, dato del sexo, imagen, está en el marco de lo que se está interpretando de manera equivocada, tanto diferentes autoridades o instancias o diferentes aspectos que ya los hemos conversado. Entonces aquí es una contradicción absoluta, porque primero dice no pueden ser dos personas del mismo sexo y ahora incluyen a las personas trans, donde sí has podido cambiar tu dato del sexo. Y si vas a entrar en lo heteronormativo y te casas con una persona del sexo opuesto al tuyo, entonces ¿por qué también le están limitando ese derecho a una persona trans? Es absolutamente ilógico, lo cual me trae a solo poder llegar a una breve conclusión al respecto, que hay discriminación a la población LGBTIQ+ para acceder a este derecho y que no se han hecho los esfuerzos necesarios por parte de las autoridades competentes, y obviamente destacar la labor de la Defensoría, de algunas instancias que efectivamente han ido replicando esto, han ido haciendo eco al respecto, porque necesitamos más voces y también más voluntad política para subsanar este vacío y esta discriminación que se está viviendo en el país. Gracias, Martín, y correcto. Mira, me quedo con la última parte que mencionabas también, en el sentido de que hay todavía efectos, ¿no?, de mucha discriminación en torno a cómo debería intervenir y entender y manejar un poco el tema. Yo quiero, antes de ir a la siguiente pausa, dejar una pequeña escena en la mente de todos para que podamos retomar precisamente el siguiente sector, el tema que ha pasado hace no mucho en la ciudad de Santa Cruz en relación a este museo del Altillo del Beni, donde había precisamente una exposición de arte de diversidades, en la cual ha sido muy criticada, intervenida,
ha sido hasta violentada por esta discriminación presente todavía. Entonces, por ahora nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Del 2015 al 2024, las naciones del mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68/237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia, desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el decenio del pueblo afroboliviano. Ley 848. Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. En Fuerte y Claro por el derecho a decidir, hablando hoy de un tema muy importante, algo sensible también, ¿no? El tema del matrimonio igualitario desde esta perspectiva de derechos humanos. Ahora quiero empezar en este caso contigo, Martín, en relación a lo último que estabas justo hablando en el último bloque. Otra afirmación que comparto contigo y podemos conocer tus impresiones. No es ético ni justo poner límites al amor o negar derechos esenciales solo por el sexo de quien integra la pareja. ¿Cuáles son los obstáculos legales y sociales para el matrimonio igualitario? Como lo decíamos, ¿no? Y reafirmando efectivamente la afirmación de si es ético y obviamente poner límites al amor o negar derechos esenciales por ser pareja del mismo sexo, como dices, obviamente la respuesta es contundente y es un no muy grande, ¿no? O sea, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista social, desde un punto de vista humano, obviamente esto cae no solo en la discriminación, no solo en la falta de igualdad ante la ley, obviamente, que tanto nos llenamos la boca de decir que efectivamente, no solo en el Estado boliviano, en el mundo entero, ¿no? Que se trata de buscar todos estos temas, pero también que sí, es un privilegio, obviamente, que se ha dado y que se sigue dando en nuestro país a las personas, entre comillas, de diferente sexo para obviamente, ejercer el derecho a formar una familia. Pero también aquí no entra en el tema de no entra para nada el tema de las diferentes parejas que no son las convencionales o las parejas que efectivamente no son las heterosexuales, que generan obviamente una discriminación directa en este caso por la orientación sexual o la identidad de género de una compañera o compañere o de la población, por lo cual efectivamente se tiene que hacer un cambio profundo, estructural y no solo en lo normativo. Sí, lo normativo es importante para ejercer el derecho, pero detrás de los normativos no es que se escriben, ¿no? Las normas solas, no es que se interpretan solas, no es que efectivamente ya se hace el cambio, sino que cuando tú asumes una posición de tomadores de decisiones, de tomadores, en este caso, Asamblea Legislativa, por dar un ejemplo, que debería haber dado ya respuesta a lo que es la disposición transitoria quinta del Código de las Familias, esto ya debería estar subsanado. Ya deberían haber visto este tema y haberlo considerado. No necesitas tener casos emblemáticos o tener, como decía Paola, este lamentable hecho para recién considerar qué es lo que está pasando con ciertas personas. Tú tienes que prever estos temas y abarcar diferentes derechos e identificar y tener la claridad de que bolivianas y bolivianos, y que si tú tienes realmente esa posición, tienes que velar por todos los derechos humanos de las bolivianas y de los bolivianos, ¿no?
Entonces, y en este caso en particular, por todos los temas que hemos hablado que pueden ser infinitos, ¿no? Como algo que se me venía a la memoria en el tema del corte, es que incluso ha habido casos que han quitado la guarda, la custodia de hijos que han tenido previamente, ¿no? Por la orientación sexual o la identidad de género asumida. Entonces, que es parte del formar una familia. Entonces, todo esto obviamente se transforma y es algo que se vulnera, y es algo que no podemos dejar de negar, y el Estado no puede dejar de tener una venda en los ojos, porque van a seguir y siguen conformándose día tras día parejas. Si bien no están legalmente establecidas, viven juntos, se aman, van a construir un patrimonio conjunto, pero más allá del patrimonio, van a ejercer, podríamos decirlo entre comillas, obviamente, también este derecho que tienen de amar. Nadie te puede quitar un derecho que es amar. Nadie puede quitarte el derecho de formar una familia, de constituirte como tal, pero que el Estado no te lo reconozca, eso sí es una vulneración por todo lo que obviamente acarrea el tema de que todos los casos que hemos visto, ¿no? Y las limitantes que te pueden dar. Y esto también efectivamente genera procesos de discriminación por parte de la misma sociedad en su conjunto cuando ve a parejas del mismo sexo o parejas del mismo sexo o parejas trans o parejas de la población LGBTIQ+, desde el punto de vista de que no hay intolerancia, y cada vez se está viendo mayor intolerancia a estos temas, situación que realmente es agravante, ¿no? O sea, hay intolerancia porque no pueden respetar la diferencia, y no voy a decir ni siquiera de tener empatía, no, tienen que respetar la diferencia en estos casos, tienen que respetar que el amar no es de lo que ellos están en su constructo machista patriarcal, que básicamente es el hombre y la mujer, etcétera, y que tienen los hijos y que tienen la pareja de hijos perfecta y la familia. No podemos hablar en un mundo realmente, y peor en un estado pluricultural, en un estado tan diverso que tenemos y efectivamente de tanta avanzada, y que algo que tal vez estoy retrocediendo en lo que estoy diciendo, nuestra constitución política del Estado ha sido puesta en vigencia por un referéndum, porque los bolivianos y bolivianas queríamos que se refleje eso en una constitución. Y ese artículo 14, si bien ha sido una batalla inmensa, una reivindicación absoluta de la población LGBTIQ+, y defensoras y defensores de derechos humanos que trabajamos en todos estos temas, efectivamente se ve plasmada por este referéndum, que querían que el artículo 14 esté plasmado. Orientación sexual, identidad de género no puede ser sujeto a discriminación y no puede ser sujeto a que se menoscaben o anulen sus derechos. Ese es el punto fundamental que tenemos que tener, y obviamente lo que está pasando en este momento es muy complejo. Muchas gracias, Martín. Entendemos la complejidad del tema, vemos que las cosas tienden a complejizarse. Desde tu punto de vista, Paulita, ¿qué consideras? ¿Cuál sería más grande, el obstáculo legal o el obstáculo social? Yo creo que lo social, ¿no? Ya creo que durante la jornada hemos estado viendo que hay los mecanismos, hay la luz, la jurisprudencia establecida en el sistema interamericano, y bueno, a esto sumar también de que efectivamente para que esto se materialice tiene que haber voluntad política de las autoridades, ¿no? Me sumo a lo que dice Martín, no hay tal vez ningún, en curso por cierto, no hay ningún proyecto normativo que esté en tratamiento, que esté siquiera en discusión o en debate en agenda legislativa. Recientemente, como institución defensorial, hemos pedido información a la Asamblea Legislativa para conocer si por lo menos hay algún proyecto, ¿no? Lamentablemente no lo hay. Tampoco hay alguna política pública afirmativa para la población en curso. Entonces, por lo tanto, este tema, que es muy complejo tal vez para el país,
pero no se va a tratar, no sé, por lo menos en esta gestión legislativa no está en tratamiento, pero tampoco vemos que esté avanzando de otra forma, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las uniones libres de personas del mismo sexo, comentarte que se han producido en el país hasta la fecha 3 casos únicamente. Pero hay que decirlo como el programa fuerte y claro, que solamente se han materializado legalmente en el CERESI por demanda de las instituciones. O sea, no ha sido porque la institución, porque la autoridad no les materializó el derecho, ha sido una lucha de estas parejas que han tenido que incluso acudir a la justicia constitucional para ello, y que bueno, pues así como se han visto en figurilla, las autoridades se han tenido que adecuar y materializar la unión de estas personas. Sin embargo, sobre este punto, por ejemplo, sigue pendiente que el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento respecto a la primera sentencia constitucional que dio luz verde a la unión de la primera pareja del mismo sexo en Bolivia, que es la unión de Guido y David. Ha pasado más de un año y el Tribunal Constitucional sigue sin emitir un pronunciamiento en el marco de sus competencias. Eso nos da una señal, lamentablemente, como Estado, ¿no? Como defensoras y defensores de derechos humanos, de que probablemente tengamos un Estado hipócrita, ¿no? Un Estado hipócrita que lo único que hace es hablar de derechos para unos, pero no hablar de la realidad y las necesidades de otro sector. Entonces, lamentablemente hay unas trabas grandes en el tema legislativo. También está, por ejemplo, la deuda pendiente que tiene el Estado en sí en general, y ahí incluye el Tribunal Constitucional, a la Asamblea Legislativa, de poder repensar lo que ha pasado con la Ley 807 de identidad de género, porque, como bien lo dijo Martín, esta norma prácticamente ha sido mutilada. Y la única posibilidad que le da a la persona trans en Bolivia es poder portar un documento de identidad con su nombre, que obviamente la persona lo elige, el cambio de identidad, tal vez la fotografía, pero más nada. La persona tiene serias limitaciones para acceder a otros derechos más básicos, ¿no? En el tema de salud no hay ninguna política afirmativa para la población trans. En el tema de educación, pese a que tenemos una ley 070 de Avelino Ciñani, que es bastante interesante, pero no se ha pensado en la realidad de las personas trans, que tienen que muchas veces salir de sus núcleos familiares para, por ejemplo, continuar educándose, formándose, y que afrontan diversidad de problemáticas, incluso las administrativas, por el tema de su documento de identidad, ¿no? Y a eso le sumamos el tema, por ejemplo, de que las personas trans masculinas no van a poder acceder a, por ejemplo, un trabajo en el servicio público en ningún momento, porque no hay una posibilidad de que estas personas puedan adquirir o tramitar una libreta de servicio militar. Por lo tanto, van a incumplir a todas luces los requisitos constitucionales para un servidor público. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como Estado? Estamos dando un trato diferenciado a estas personas de forma negativa, los estamos excluyendo tal vez a la marginalidad, estamos evitando que puedan generar condiciones de desarrollo en igualdad de oportunidades y condiciones como lo manda nuestra Constitución, porque creo que mientras Bolivia no materialice estos derechos para todas, todos y todes, no podemos llamarnos un Estado plurinacional, no podemos llamarnos un Estado respetuoso de los derechos humanos de las personas. Y en el tema social yo creo que es aún mucho más grave, ¿no? Más que lo legal, diría yo, porque tampoco hemos visto avances como Defensoría del Pueblo en el tema de tal vez desmitificar, de sacar los estereotipos que tiene la población en general respecto a la población LGTB, ¿no? Hay todavía mucha ignorancia, hay todavía mucha violencia hacia la población y mucho desinterés de parte de las autoridades llamadas por ley para promover políticas públicas o espacios educativos que transformen la mentalidad del boliviano y de la boliviana, que todavía tienen creencias sobre la persona LGTB, como por ejemplo de que lo veíamos el otro día en lo que tú decías, ¿no? En esta muestra artística en Santa Cruz, las personas que estaban protestando mencionaban palabras contra la población, por supuesto no las voy a repetir, pero que están basadas en creencias religiosas, moralistas, en creencias nada
nada fundamentadas para siquiera discutirlas, que valga la pena por lo menos considerarlas, ¿no? Yo veo personas altamente violentas, altamente ignorantes, y ahí, por ejemplo, si no cortamos estas actitudes, vamos a seguir teniendo estos hechos, vamos a seguir pues teniendo la ley 045 de lucha contra toda forma de discriminación como un hermoso avance del Estado, pero nada materializado, porque ¿dónde están las autoridades que tendrían que actuar de forma de oficio, por ejemplo, contra estas personas? Tenemos tipos penales que se ajustarían directamente contra cualquier persona que incite a cualquier forma de odio o discriminación por razones de orientación sexual o de identidad de género. Entonces, creo que es muy importante lo legal, pero tiene que ir acompañado de lo social, ¿no? No, creo que no podemos dividir lo uno de lo otro. Y en mi caso creo que es lo que más difícil va a ser, creo que podría ser, es el trabajar con que estos grupos de personas que no comprenden, ¿no? No entienden que los derechos tienen que ser para todos, todos y todes, y no para un sector. Y no puedes tú dividir a las personas en bueno, malo, lindo, feo, porque a ti te guste en base a tus creencias personales, ¿no? Eso es atentar contra los derechos humanos. Muchas gracias. Sin duda, un tema que es como que para mí el huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? El tema legal, el tema social, y sí, evidentemente tienen que ir los dos de la mano, ¿no? Claro que considero también que el tema legal jala un poquito más hacia que nosotros socialmente tengamos que cumplir algunas cosas, aunque no nos guste mucho, ¿no? Sí, exacto. Pero sin duda, si de pronto no hay un sustento social que respalde el tema del ejercicio de los derechos o el cumplimiento de la ley, pues es muy difícil poder hablar, digamos, de que todos podamos tener derechos. Estamos llegando ya al límite precisamente del tiempo del programa. Quiero agradecerte, Paola, por estar con nosotros. Martín, también a la distancia, un abrazo. Muchas gracias por participar con nosotros y esperamos que muy pronto esta situación precisamente para la comunidad LGBTI, precisamente en este mes de las diversidades, pueda ser pues de pronto en el próximo año tenga más noticias positivas, tenga ciertos avances y podamos hablar precisamente de cómo hemos resuelto algunas dificultades. Muchas gracias a los dos por su participación. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Renzo. Más bien el placer mío. Gracias por la invitación y un gusto haber compartido este espacio, estimada Paola. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto.